Hola Colectivo 7, te mando un abrazo. De verdad que estamos aprendiendo y disfrutando de lo que su palabra tiene para nosotros en esta cuarta entrega sobre esta serie sobre el Mishkan. Yo quiero invitarte a que sigas tomando notas y sigamos creciendo, aprendiendo sobre este diseño divino. Escucha la palabra que estoy utilizando, diseño divino. Fue un modelo que Dios le mostró a Moshe en el monte Sinaí, el cual él llevó a cabo en medio del campamento del pueblo de Israel. Y yo quiero traer en este momento, recordar esta porción de la Escritura. Todos recordamos que mientras Saúl fue rey sobre Israel, el arca del pacto estaba olvidado. Y en cuanto David asciende al trono, la primera cosa que él hace es mandar a traer el arca. Y todos recordamos este pasaje en 2 de Samuel, capítulo 6 al 7. Dice, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor del Señor se encendió contra Usa, y lo hirió allí por aquella temeridad, es decir, por aquella irreverencia, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y muchos se han preguntado por qué, y es que dicen, es que el arca del pacto era sumamente sagrada y no se podía tocar, pero yo te quiero decir lo que en realidad la palabra de Dios enseña. Sí, el arca del pacto era un mueble sagrado. Era el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios, la voz de Dios en esa arca. Pero más que eso, es que David comete un error. El error es llevar el arca del pacto en una carreta llevada por unos bueyes, una carreta nueva llevada por bueyes. Y Usa en su iniciativa humana queriendo sostener el arca del pacto. Esto me deja ver mucho sobre la buena intención, la buena motivación de un hombre como Usa al querer detener el arca del pacto. Se puede parecer tanto a nosotros. Podemos decir, Dios conoce mi corazón, Dios sabe mi motivación, que es buena, pero déjame decirte que puede ser muy sincero, puedes ser muy honesto, pero puedes estar sinceramente equivocado, honestamente equivocado, como es en el caso de Usa. Él en su ignorancia pensó que podía sostener el arca del pacto y en ese momento él cayó fulminado. ¿Por qué? Porque Dios nos enseña en el libro de Números cómo es que se tenía que transportar el tabernáculo, y eso es lo que yo quiero que estudiemos en un momentito más. Por unos minutos solamente, regálame estos minutos para que podamos estudiar cómo es que se tenían que transportar algunos elementos, muebles sagrados. No se tenían que llevar en carretas ni jalados por bueyes, sino que Dios específicamente sobre algunos objetos sagrados pidió que se llevaran con varas. Con un par de varas tenían que ser cargados entre 4 personas, pero no cualquiera los podía cargar. Solamente un clan de la tribu de Leví podía cargar estos objetos sagrados. Dentro de la tribu de Leví estaba Gerson, estaban la familia de Gerson, de Merari y de Coat. Gerson y Merari, al momento que la nube se movía del tabernáculo, ese era un indicativo de que se tenía que mover el tabernáculo. Entonces entraba en acción Gerson con toda su familia, los de Merari con toda su familia, y empezaban a mover, a quitar las estacas, a quitar los lazos, a quitar las telas, a desmontar este templo portátil, y lo subían en carretas jaladas por bueyes. Pero los coatitas eran los encargados de tomar estos artefactos que hoy vamos a estudiar, estos elementos sagrados, y tenían que ser cargados con estas varas que Dios le pidió, y tenían que cargarlos sobre sus hombros. Dice Éxodo 27:6, esta es la base bíblica: harás también varas para el altar,
varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce, y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Hoy veremos cómo es que se tiene que transportar estos diferentes elementos, muebles sagrados que estaban dentro del tabernáculo. Veamos, por ejemplo, que en el atrio, cuando tú entrabas al atrio, es algo del cual hemos hablado, se encontraba el altar del holocausto. El altar del holocausto donde se hacía el sacrificio. Ahí en ese también tenía sus anillos donde insertaban estas varas, y cuando era necesario de transportarlo lo cargaban porque era un mueble sagrado. ¿Sabes que este altar del holocausto me habla del sacrificio, me habla de la salvación? ¿Cómo vamos a transportar la salvación? Quizá en el antiguo modelo tenían que ser llevado por los coatitas en sus hombros y transportar este altar del holocausto. Pero fíjate que el apóstol Pablo nos enseña cómo es que tenemos que nosotros llevar nuestra salvación, que no es cualquier tema. Déjame decirte que es el tema más importante. De hecho, es el mensaje central en la Escritura, la salvación del hombre. Entonces el apóstol Pablo escribe en Filipenses capítulo 2, versículo 12, dice: así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Escuchen la petición del apóstol Pablo: ocúpense en su salvación con temor y temblor. Qué interesante versículo. ¿Sabes que estas varas, también conocidas como parijuelas en algunas versiones antiguas de la Escritura? Exactamente. ¿Por qué parijuelas? Porque eran dos varas las que movían y transportaban estos muebles sagrados. Siempre eran dos, no era una sola vara, no eran tres, eran dos varas las que hacían mover estos objetos sagrados. Y el altar del holocausto, el altar que nos habla sobre la salvación, nos dice el apóstol Pablo: mueve tu salvación, ocúpate en tu salvación, presta atención en tu salvación con temor y temblor. Estas dos virtudes son importantes para movernos y ocuparnos en nuestra salvación en este altar del holocausto: el temor y el temblor. Tenemos que hablar que la palabra temor, hay dos formas o hay dos tipos de temor. En la Escritura podemos encontrar un temor negativo y un temor positivo, por así decirlo. Del temor que nos está hablando aquí el apóstol Pablo es la palabra en hebreo yirá, que significa un temor reverente, un temor, un celo que te lleva a actuar correctamente. No es un temor negativo que te paraliza y que te hace estar quieto y sin hacer nada porque estás paralizado por el temor. ¿Recuerdas cuando son enviados estos 12 espías? Encontramos que son enviados a echar un vistazo a la tierra prometida. 12 espías son los que revisan la tierra prometida y se dan cuenta que está llena de gigantes, de que va a ser complicado. Según su reporte de estos 10 espías, otros 2 espías dicen: no, es cierto, hay gigantes, pero sabemos que si vamos ahí, Dios nos va a dar la victoria en medio de esos gigantes. Sí había un temor hacia esto, pero había un temor reverente más hacia Dios, porque sabían que Dios les iba a dar la victoria por encima de sus enemigos. Esto es importantísimo, entender que este temor con el cual vamos a mover y transportar este altar del holocausto es con un temor reverente. No me paraliza. Este temor me lleva a actuar, a ocuparme en mi salvación, a hacer algo positivo con Dios y sus promesas. Esto es importante, porque el temor negativo te paraliza, te pierdes de tu salvación, te pierdes de las promesas que Dios tiene
para ti. Y esto es increíble. ¿Y qué podríamos decir del temblor? ¿Por qué dice temor? Pero el temor va acompañado del temblor. Y yo recuerdo que el profeta Isaías dice acerca de los que tiemblan a la palabra de Dios. Este verbo acerca de temblar me está haciendo referencia a que tú tienes cuidado de lo que haces. No lo haces por hacer, sino que estás cuidando lo que estás haciendo. Lo estás haciendo con una conciencia, lo estás haciendo cuidando tu testimonio, cuidando tu salvación. A eso me refiero. El temor y el temblor son estas dos varas que nos van a llevar a nosotros a experimentar la salvación final. Nada de que salvo, siempre salvo. Mis amigos, el apóstol Pablo nos dice, ocúpense en su salvación. No podemos descuidar y creer que simplemente por hacer la oración del pecador, yo ya me fui al cielo. Eso no está en la Biblia. Tú lo puedes buscar y eso no se encuentra en la Biblia. Eso es doctrina de hombres. Vamos a lo que dice la Escritura y eso es lo que debemos de entender y darle valor con temor y temblor. Había otro altar, mejor dicho, la mesa que se encontraba al entrar al lugar santo. Está la mesa de los panes de la proposición, que también tenía estos anillos y con lo cual introducían este par de varas con las cuales transportaban la mesa de la proposición cuando el tabernáculo tenía que moverse. ¿Y qué podemos aprender del altar, de esta mesa de la proposición? Bueno, tenemos que ver que el pan de la proposición está apuntando directamente hacia la bendita palabra de Dios. Yo ya les dije que eran 2 hileras de panes, 6 panes y 6 panes, 66. Esto está haciendo una alusión directa a los 66 libros de la Escritura. Hago la aclaración, no solo al Nuevo Testamento como algunos dicen, sino a toda la Escritura, tal y como Pablo le dijo a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Cómo vamos a transportar la mesa de los panes de la proposición? ¿Cómo vamos a transportar la palabra de Dios? Escucha lo que dice el escritor de Hebreos 6:12. Dice, a fin de que no sean perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Quiénes van a heredar las promesas? Aquellos que tienen fe, pero además tienen paciencia. Estas son las 2 varas con las cuales vamos a transportar la palabra. No es solamente tener la palabra, sino tener fe en la palabra, tener paciencia en la palabra, que la palabra de Dios obre en nosotros y germine y produzca fruto en nuestra vida. Eso requiere paciencia, no solo fe, requiere también paciencia. Tienes que aprender a esperar. Si hablamos de fe, por supuesto, tenemos que ir a la palabra original en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, que es emuná, y es una fe más que la que aparece en el Nuevo Testamento como pistis en griego, que solamente me habla de creer. Yo digo, emuná es más que creer, pero también testificar de lo que tú estás creyendo. Insisto mucho en esto, porque hay muchos creyentes que solamente tienen buenas creencias, pero no viven ninguna de esas creencias. Tienen credos excelentes, pero la manera en la que viven no demuestran su credo, sus creencias. Eso es emuná. Emuná es lo creo, pero lo demuestro. Lo creo, pero lo vivo. Eso es emuná. Es más que creer. No lo podemos simplificar a solamente creer. Creer es todo. Eso es fe. No es cierto. Si vas a creer, pero lo vas a demostrar cuando lo vives, cuando lo actúas. Esto es con obras, mis amigos. Esto es con obras. Es muy, muy importante, porque si no, la palabra se hace religión. La palabra se hace simplemente en ti de una manera como simples y meras reglas. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios se vive, la palabra de Dios se experimenta. Porque muchos no pueden ver el cumplimiento de la palabra de Dios en su vida
porque les falta fe, les falta creer y aplicar y vivirlo, pero además les falta paciencia. ¿Qué podemos decir de la paciencia? Me encanta esta definición, macrotumia, esta definición que aparece en griego en este versículo de Filipenses, porque me habla de una extensión de ánimo. Una extensión de ánimo que se manifiesta en el momento de prueba. Dice, es una virtud de no apagarse en medio de la prueba. Padecer sin quejarte. Increíble, ¿no? Simplemente tú puedes leer paciencia, pero tienes que ir un poquito más allá y darte cuenta que hay una gran revelación detrás. Dios te dice, tienes extensión de ánimo para este momento de dificultad en tu vida. Tienes fortaleza, tienes ánimo, tienes mi ayuda, mi provisión. Puedes padecer, pero sin quejarte. No te apagues en medio de la prueba. Y esto es como nosotros tenemos que llevar la palabra de Dios. Me recuerda a Abraham. ¿Qué podemos decir del padre de la fe? 25 años espera su promesa. Dios le dice a los 75 años, vas a tener un hijo, vas a tener una descendencia, una multitud. Abraham lo veía un poco complicado a los 75 años. Ahora imagínate a los 99 años. Él dijo, yo creo que ya no llegó esa promesa. Imagínate, más de 20 años estar esperando una promesa. Eso es fe, eso es creer, demostrarlo con obras, pero además paciencia, mis amigos. Paciencia, la palabra de Dios está trabajando. Yo sé que muchos pueden recordar este versículo, cree en el Señor Yeshua y serás salvo tú y toda tu casa. Y yo sé que a lo mejor en este momento estás sentado, eres el único en tu casa que sabe esto, porque tu esposa no lo sabe o tu esposo no lo sabe, tus hijos no lo saben, no quieren buscar de Dios, pero yo te quiero decir, fe y paciencia es necesario y vas a poder heredar esta hermosa promesa. Tú y toda tu casa serán salvos. Mantente ahí. Fe creyendo, fe perseverando, fe y siendo constante. Es más que creer y siendo paciente. Con eso transportaremos la palabra de Dios. Ahora déjenme decirles, voy a terminar con esto. Dentro del lugar santo, además de la mesa de los panes, estaba el menorá. Todos conocemos el menorá, este candelabro que está dando luz, está dando iluminación en el lugar santo, está apuntando hacia los panes de la proposición. Este menorá también tenía para ser transportado con varas. No era llevado sobre una carreta, no era llevado con bueyes, era llevado con unas varas. Entonces, mis amigos, esta forma de transportar el candelero, la menorá, nos habla de que era un artefacto, un mueble sagrado dentro del tabernáculo. Y podemos prestarle atención porque, como le he dicho en las anteriores enseñanzas, este menorá nos habla de la iglesia. Este menorá nos habla de la iglesia. ¿Cómo vamos a mover la iglesia? ¿Cuáles son esas varas con las cuales se tiene que mover la iglesia? Y hago esta aclaración. La iglesia no se mueve con carreta ni con bueyes. Es decir, no entra el factor humano. Si tú crees que la iglesia se va a mover por iniciativa del hombre, por fuerza del hombre, recursos del hombre nada más, estás equivocado. Esto lo debe de mover Dios. A su iglesia la mueve el Señor. Y me llama la atención que tanto el apóstol Pedro, el apóstol Juan y el mismo apóstol Pablo, siempre que se referían a las iglesias y saludaban a las iglesias, ellos usaban este término: gracia y paz. Gracia y paz. Y este es un versículo que es una frase que no podemos dejar de lado, porque tenemos que entender que algo que va a mover nuestra iglesia, algo que va a mover a Colectivo 7 es la gracia y la paz. Dice 2 Tesalonicenses 1:2 que Dios nuestro Padre y el Señor Yeshua les concedan gracia y paz. Así es, mis amigos. La gracia
ese regalo inmerecido de la cual todos somos partícipes, de la cual todos los que tenemos la oportunidad de escuchar y aprender de la palabra hemos recibido, porque sin gracia definitivamente ninguno de nosotros estaríamos aquí. Todos somos conscientes de ese elemento maravilloso, de ese regalo inmerecido que es la gracia. Por supuesto que me llama mucho la atención, para resumir y ya terminar, la paz. La paz es un elemento que no puede faltar dentro de la iglesia. Estar en paz los unos con los otros. Definitivamente algo que va a frenar, algo que va a detener la iglesia y que la ha detenido muchas veces es el conflicto, es la división, la falta de paz. El salmista escribe: busca la paz y síguela. Nosotros debemos de ser promotores de la paz. La palabra de Dios nos enseña en el Evangelio de Mateo capítulo 5, dentro de estas bienaventuranzas que así les llaman. Yeshua dice: benditos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Tú y yo somos agentes de la paz. Debemos de buscar la unidad, debemos de buscar estar en paz los unos con los otros, porque de alguna manera no podremos trabajar, no podremos estar siendo parte de este menorá, siendo parte de este candelabro, si nosotros no estamos siendo de alguna manera labrados con este martillo, y para poder ser transportados con estas varas de gracia y de paz. Mis amigos de Colectivo 7, yo quiero que escuchen este versículo en Hechos 9:31. Dice: entonces por toda Judea, Galilea y Samaria la iglesia tenía paz. Iban edificándose y vivían en el temor del Señor, y con el consuelo del Espíritu Santo se multiplicaban. ¿Te das cuenta? No era que tenían grandes campañas evangelísticas. No, ese no era el factor. No era es que tenían el grupo musical de moda o tocaban las últimas canciones de X agrupación musical. No. Ellos estaban en paz en todos lados donde ellos estaban, y Dios multiplicaba su obra en esos lugares. Colectivo 7, recordemos esto: gracia y paz harán mover nuestra congregación. Les mando un abrazo. Shalom, shalom. Hola Colectivo 7, no puedes perderte nuestra nueva serie Mishkan. A partir de ahora podrás ver y escuchar la prédica completa todos los miércoles en punto de las 7 de la noche. Recuerda que estará disponible en Spotify. Thank you.